Capítulo 7. Una confianza bien arraigada. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. John Newton, Sublime Gracia. A principios de este año, los científicos de Israel anunciaron que han cultivado con éxito palmeras datíleras extintas a partir de semillas antiguas encontradas en sitios arqueológicos en el desierto de Judea. Las palmeras datíleras eran tan abundantes en Tierra Santa que los griegos y los romanos la llamaban la tierra de las palmeras. Los dátiles eran un alimento básico en Israel. Espesos bosques de palmeras datíleras cubrían el valle del río Jordán desde el mar de Galilea en el norte hasta la orilla del mar Muerto en el sur. Sin embargo, cuando Roma destruyó la ciudad de Jerusalén y su templo en el 70 a.C., también destruyó las palmeras datíleras. Los ejércitos romanos arrasaron los árboles con el objetivo de paralizar la economía judía. Las palmeras restantes fueron destruidas en conquistas posteriores. Para cuando los judíos se volvieron a asentar en Israel en 1948, la palmera datítera, que una vez fue abundante, se había extinguido. Hoy en día, los dátiles que Israel exportan son cosechados de árboles que fueron importados de Irak y Marruecos a principios del siglo pasado. No son los mismos árboles o los mismos dátiles que florecían en la antigüedad. Ya puedes imaginar lo emocionados que estaban los arqueólogos al descubrir una pequeña reserva de semillas de palmeras datíleras almacenadas en una vasija de arcilla entre las antiguas ruinas de Masada, sin mencionar cuando una investigadora botánica germinó con éxito la primera semilla en el año 2005. Ella la llamó el retoño Matusalén. Después del éxito con Matusalén, los botánicos plantaron cuidadosamente docenas más de las raras semillas de 2000 años. 6 árboles más brotaron: Adán, Jonás, Uriel, Boz, Judith, Aná. Después de varios años, Aná floreció y los botánicos la fertilizaron con éxito con el polen de Matusalén. En el año 2020, por primera vez en más de un milenio, los botánicos judíos cosecharon el fruto dulce del mismo tipo de palmera que carecía en los tiempos bíblicos, como una palmera o un cedro. La palmera datítera israelí resulta fascinante, especialmente porque uno de los árboles que la Biblia utiliza para ilustrar cómo florecemos con nuestra confianza está profundamente arraigada en el Señor. La Escritura compara la confianza verdadera en un árbol bien arraigado, la confianza débil a una zarza del desierto. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en el sequedal del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 5-8. Para los judíos, el contraste era extremadamente significativo. Ellos estaban bien familiarizados con la diferencia entre una zarza que crecía en el desierto y un árbol que crecía junto a un oasis. En un viaje a Tierra Santa hace años, me sorprendió descubrir que el desierto de Israel es muy diferente al terreno arenoso y llano del Sahara. El desierto de Israel no es exactamente llano. Está compuesto de mesetas, de piedra caliza y yeso, cráteres y acantilados. No es exactamente arenoso tampoco, es rocoso y polvoriento. Y no está lleno de flora y fauna, como los desiertos en California. El desierto de Israel es inhóspito, inquietantemente vacío, en especial alrededor del mar Muerto. Allí la alta concentración de minerales y sales impide que crezca cualquier cosa. Este es uno de los lugares más extremadamente estériles de nuestro planeta. Así que cuando Dios le dijo a los israelitas que la persona que pone su confianza en los mortales es como una zarza en tierras de sal donde nadie habita, sin duda ellos entendieron bien la idea. Algunos arbustos pequeños podrían brotar en regiones del desierto que estuvieran lo bastante lejos de la sal del mar Muerto. Sin embargo, esos arbustos ciertamente no serían exuberantes ni verdes.
lucirían más como plantas quebradizas y secas. Se verían áridos, atrofiados y de un aspecto patético. En yuxtaposición a esta imagen desolada y estéril está la persona que pone su confianza en Dios. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. La imagen que seguramente les vino a la mente a los judíos es la de un manantial como en Gan Haslosha, el parque de los 3 manantiales. Ese lugar resulta tan hermoso que algunos rabinos afirman que es un remanente del jardín de Edén. Los estanques y cascadas están llenos de profundas aguas de color azul esmeralda. El agua cristalina se refresca constantemente por los manantiales subterráneos naturales. Las flores y otra vegetación se agolpan alrededor de las orillas, al igual que las palmeras dalíteras que crecen a lo alto para proporcionar sombra del sol abrasador. Las palmeras dalíteras crecen hasta unos 12 o 15, incluso 24 metros de altura. Sus hojas plumosas de color verde, de hasta 6 metros de largo, coronan el tronco. Las fibras del árbol son extremadamente elásticas, de modo que el tronco del árbol se dobla, pero no se quiebra con la fuerza del viento. La palmera dalítera es hermosa y útil. Comienza a dar fruto unos 5 años después de haber sido plantada y produce más de 300 libras de dátiles al año. Esta continúa siendo productiva durante más de un siglo y a medida que el árbol crece, el fruto se vuelve más dulce. En la antigüedad, los dátiles cultivados en Israel eran famosos por su gran tamaño, dulzura, largo tiempo de conservación y alto valor nutricional. Además, eran conocidos por sus propiedades medicinales, las cuales no se encuentran en las variedades modernas. Los dátiles antiguos sirvieron como cura para una amplia gama de enfermedades, como el cáncer, la malaria, el dolor de muela. Los dátiles eran tan valorados que el rey Herodes enviaba cada año un regalo de dátiles israelíes al emperador romano. Sin embargo, la importancia de la palmera dátilera para Israel era mucho mayor que su valor nutricional, medicinal o comercial. El árbol era más preciado por su profundo simbolismo religioso. La palmera datilera es un símbolo de la bendición de Dios. Las frondas son un símbolo de victoria. Las palmeras dalíteras se encontraron en abundancia tanto en el templo de Salomón como en la visión de Ezequiel en la morada eterna de Dios. Durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la multitud agitaba con entusiasmo hojas de palmeras. Cuando Dios dijo que el hombre que confía en Él florece como la palmera, la imagen representa fuerza espiritual duradera, victoria, belleza y fecundidad. David añadió que los que confían en Dios crecen como un cedro en el Líbano. Este símbolo también es poderoso. El Líbano es la cordillera que marca la frontera norte de la tierra prometida. Las montañas libanesas eran famosas por sus bosques de cedro, y los que se les llamaba la gloria del Líbano en Isaías 35:2, hasta hoy la bandera libanesa destaca prominentemente la imagen de un árbol de cedro. El cedro libanés es un magnífico árbol perenne de raíces profundas que crece hasta por 2000 años. Puede alcanzar diámetros y alturas enormes, hasta casi 40 metros. Su madera fragante es de color rojo, altamente resistente a los insectos y al deterioro. Esta madera es muy apreciada por su belleza y durabilidad. El cedro era un artículo importante del comercio. El rey David utilizó el cedro en su palacio. El rey Salomón importó paneles de cedro para construir su palacio y el templo en Jerusalén. Los egipcios importaban el cedro para los mástiles altos de sus barcos y los féretros duraderos de sus muertos. El rey Nabucodonosor usó mucho el cedro para la construcción en su imperio babilónico. La palabra hebrea para el cedro proviene de la raíz de un término que significa firme. El cedro se menciona docenas de veces en la Biblia como un símbolo de fuerza espiritual, longevidad, porque el árbol se mantiene eternamente fuerte y alto. El atributo más importante del cedro es su sistema de raíces. Las raíces de este magnífico árbol se extienden bajo tierra tanto que eleva sus ramas, de modo que es inamovible.
Algunas personas estiman que la raíz del cedro libanés crece 4 metros debajo de la tierra por cada 30 centímetros que el árbol crece sobre la tierra. Independientemente de si esta proporción es o no exacta, resulta innegable que el cedro libanés tiene raíces profundas para que el árbol crezca firme y fuerte. Dios describió a su pueblo de esa manera: extenderán sus raíces como los cedros del Líbano, Oseas 14:5. Sin importar si la Biblia usa el símbolo de un cedro o una palmera, el punto es el mismo. Una mujer que confía en Dios es como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, Jeremías 17:8. El Nuevo Testamento revela aún más este simbolismo. Nos muestra que tenemos confianza cuando estamos arraigadas en Cristo y nuestras raíces se nutren de su corriente, Colosenses 2:6-7. Él les provee a sus seguidores un manantial de agua viva, el don del Espíritu Santo que habita en nosotras. Por lo tanto, si has puesto tu confianza en Jesús, Dios te ha dado una fuente de confianza que es mayor y más confiable que cualquier poder terrenal. No necesitas rogar por esta confianza, ya la posees, es tuya. Está arraigada en ti, tú estás arraigada en ella. Esta fuente de confianza no se origina en ti, ni depende de ti, es sobrenatural. Nunca se secará ni se agotará. Fluye en tu interior como la corriente de un arroyo. Está viva y activa, imperecedera, eterna. Más importante aún, esta confianza no está fuera de alcance, está cercana, se halla en tu corazón para que puedas acceder a ella. Dios promete que crecerás tan audaz y fuerte como una palmera dactílera y un cedro cuando tus raíces estén arraigadas a esta fuente sobrenatural. ¡Qué metáfora tan asombrosa! Y qué increíble promesa. Cambia el sentido de la fe. Confiar en Dios significa poner nuestra confianza en cosas invisibles. No podemos ver una raíz espiritual, no podemos ver el agua viva, no podemos medirla, no podemos montarnos una foto con ella para publicarla en nuestro muro, no podemos envolverla en papel bonito y colocarla en un moño, no podemos comparar cuánto tenemos con cuánto tiene nuestra vecina. Es mucho más fácil confiar en las cosas que puedo ver, como los ingresos que figuran en mi declaración de impuestos, el diploma que cuelga en mi pared, el número de seguidores en las publicaciones de mis redes sociales, el certificado de buena salud de mi médico o el reflejo en mi espejo. La Escritura advierte que mi apoyo en esta telaraña no se mantendrá firme. Si me aferro a ella, no perdurará. Confiar en las cosas terrenales es de necios. En cambio, debo confiar en Dios. A lo largo de este libro he hablado acerca de la clave de la confianza de la Biblia. Confiar en Dios más que confiar en otras cosas, igual confianza fuerte y sabia. Confiar en Dios menos que confiar en otras cosas, confianza débil y necia. Ya sea que tengamos una confianza fuerte y sabia o débil y necia, esta depende de la dirección en que va la fe. Nuestra confianza depende de la fuente de nuestra fortaleza. Una confianza débil deja a Dios fuera de escena. Depende de las cosas creadas, pero niega a aquel que las creó. La razón de que la confianza débil es tan frágil es porque separa lo invisible de lo visible. Al hacerlo, corta el árbol de sus raíces. Las raíces son la parte más vital de un árbol. Un árbol sin raíces deja de ser un árbol. Es solo un pedazo de madera muerta. Como dijo Pablo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno, 2 Corintios 4:18. El enfoque de Pablo, su atención, esperanza y seguridad, están firmemente dirigido hacia las cosas invisibles y eternas. Conectar lo visible con lo invisible impacta nuestra visión del mundo, reorienta radicalmente nuestra perspectiva hacia todas las cosas con las que podríamos depositar nuestra confianza. Consideremos cómo darle el lugar correcto a Dios impacta cada cuadrante de nuestra red de confianza. Rango: lo que pienso de mí misma. Pablo retóricamente les presentó a los que estaban jactándose de sus bienes: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? 1 Corintios 4:7. Cuando conecto lo que se ve con lo que no se ve, reconozco que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto.
donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Santiago 1:17. Todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Romanos 11:36. Todo se trata de Dios. Entiendo que todos mis atributos personales, mi inteligencia, apariencia, habilidades vienen de Dios. Él me creó. Él me da la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17:25, énfasis añadido. El rey David entendió esto. David era un luchador hábil, sin duda entrenaba duro y mantenía su cuerpo en buenas condiciones físicas. Estoy segura de que sabía muy bien cuánto peso podía levantar, qué tan rápido podía correr, qué podía hacer con una espada y qué tan probable era que diera el blanco con un arco y con una flecha. Sin embargo, David reconoció que todo lo que tenía proviene de Dios. Lo que es más, reconoció que Dios podría incluso darle una capacidad que superara sobrenaturalmente su capacidad humana natural. Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. Salmo 18:29. Conectar lo que se ve con lo que no se ve tiene profundas implicaciones en la forma en que vemos nuestras competencias e incompetencias personales. Si reconozco humildemente que Dios es mi creador, estoy reconociendo que Él está detrás de mis habilidades y logros. Él es el que debe recibir la gloria. Pablo tenía el hábito de dar el crédito cuando era debido. El apóstol atribuyó todos sus logros al poder de Cristo, obrando tras vez de Él. Dijo así: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Romanos 15, 17 y 18. ¿Qué sucede con nuestras incompetencias? ¿Qué sucede con aquellas de nosotras que sentimos que nos falta inteligencia, apariencia, habilidades o algún otro atributo? El hecho de poner nuestra confianza en Jesús no solo aborda nuestro temor a lo que las personas piensen de nosotras, también se encarga de nuestro miedo a lo que ellas puedan hacernos. Es innegable que la gente puede hacernos daño. Puede dañarnos emocional, financiera o físicamente. Pueden malinterpretarnos, calumniarnos o atacarnos. Podemos enfrentar el ridículo en público o el ostracismo social, o incluso una retribución legal injusta. El temor a la persona tiene sus buenas razones. La historia de la Iglesia está llena de relatos de hermanos y hermanas cristianas que fueron ridiculizados, calumniados, encarcelados, torturados y ejecutados por su fe. Más de 70 millones de cristianos han sido martirizados incluso en la historia. Incluso ahora la persecución de los que siguen a Jesús está aumentando alrededor del mundo. Cada vez, alrededor del mundo, 322 cristianos son asesinados por su fe. 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas. 772 formas de violencia se cometen contra los cristianos, como golpizas, secuestros, violaciones, matrimonios forzados y arrestos. Seríamos ingenuas, por supuesto, si pensáramos que esto nunca podría suceder en Estados Unidos o que jamás podría pasarnos a nosotras. Una gran parte de nosotras no está enfrentando persecución a causa de su fe, pero algunas sin duda están enfrentando dolor y dificultades debido a lo que un adversario les ha hecho o está tratando de hacerles para herirlas. Las Escrituras nos dicen que cuando los enemigos atacan, el miedo se puede calmar depositando nuestra confianza en el Señor. Como dijo David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Aun cuando un ejército me asidie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Salmos 27, 1 al 3. David también escribió: confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmos 56, 11. Él no estaba diciendo que el hombre mortal era incapaz de infligir daño. Su idea era que Dios lo mantendría a salvo de la única manera que importa. El testimonio eterno y el futuro de David estaban seguros, de esto estaba confiando. La afirmación y la protección divina de Dios son eternas e inquebrantables para aquellos que confían en Jesucristo. Su poder es mayor que el de cualquier enemigo mortal. ¿Luchas con el temor al hombre?
Tal vez ese temor surja en tu corazón porque te sientes insegura con respecto a lo que las personas puedan pensar de ti. O quizás te asustan las situaciones organizadas por alguien que está desempeñando en hacerte daño. Independientemente de las escrituras, la Biblia te anima a poner tu confianza en Dios. Él te guiará y te protegerá. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmo 56, 4. Recursos, los bienes que tengo a mi disposición. David y sus hombres estaban preparados para ir a la batalla. Sin embargo, antes de partir, él reunió a todos para un servicio de adoración de despedida. Después de que los sacerdotes oraron y pidieron que Dios les diera victoria, David con confianza declaró: Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmos 26, 7. ¿Quiere decir esto que David fue a la batalla sin carros ni caballos? ¿O acaso confiar en Dios significó que no hizo uso de este tipo de armamento? Por supuesto que no. Es posible que David no haya tenido tantos carros ni caballos como sus enemigos, pero probablemente llevó lo que tenía a la batalla. El tema no era si tenía o no carros, el tema era si confiaba en ellos para obtener la victoria. David creía que la victoria dependía de Dios, no del tamaño de su ejército ni de la calidad del armamento. Salmos 33, 16 al 22. Confiar en Dios no significa rechazar los recursos que pone a nuestra disposición. Confiamos en Dios cuando reconocemos que todo viene de Él, cuando le brindamos nuestro mayor esfuerzo, cuando dependemos de Él para obtener su ayuda sobrenatural y cuando le confiamos el resultado. Confiar en Dios significa mantenerlo en el centro de toda la situación. Resulta tentador confiar en los recursos materiales si pensamos que tenemos suficiente: un buen trabajo, una casa, dinero, posesiones, seguro médico y los expertos adecuados para ayudarnos. Nos sentimos seguras. No obstante, si pensamos que no tenemos lo suficiente, nos sentimos aprensivas y temerosas. Debido al COVID-19, mi esposo, como muchos otros, perdió su empleo. Toda nuestra cuidadosa planificación financiera se esfumó y nos vimos obligados a recurrir a nuestros ahorros. Cuando algo así sucede, podemos empezar a preocuparnos. ¿De dónde vamos a conseguir el dinero para pagar la hipoteca? ¿Cómo vamos a llegar al fin de mes? ¿Vamos a tener lo suficiente? La Biblia habla mucho acerca de poner nuestra confianza en Dios y no en el dinero ni en los recursos materiales. Nos asegura que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades. Dios les proveerá en todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios es rico, es dueño de todas las cosas, por tanto podemos estar seguras de que siempre tendremos suficiente. Jesús enfatizó que debido a que Dios es nuestro Padre, no necesitamos estar ansiosas por nuestras necesidades diarias. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, buscan el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo. Lucas 19, del 29 al 32. ¿Hay algo por lo que necesitas la provisión de Dios? Dios se deleita en satisfacer nuestras necesidades. Él hará que toda gracia abunde en ti, de modo que tengas todo lo suficiente en todas las cosas en todo tiempo. 2 Corintios 9:8. La Biblia insiste en que los que lo conocen pueden confiar en Él, pues nunca desamparará a aquellos que lo buscan. Salmo 9:10. Pienso en el ejemplo de George Mueller. Él fue uno de los fundadores del movimiento Los Hermanos de Plymouth en el siglo XIX. Durante su vida se ocupó de más de 10.000 huérfanos. Fundó 117 escuelas que ofrecerían educación cristiana a más de 120.000 niños. George es famoso por su confianza en Dios para que Él le proveyera lo que sus huérfanos necesitaban. Una vez, un orfanato se había quedado sin comida, sin embargo George les ordenó a 300 huérfanos que se sentaran en el comedor alrededor de la mesa y dieran gracias por la comida que estaba a punto de recibir.
Entonces esperaron. George no sabía de dónde vendría la comida, pero estaba seguro de que llegaría. Dios había provisto un edificio para albergar a los huérfanos. Él había provisto cuidadores, muebles, ropa y comida. Cada vez que George oraba por sus necesidades, las respuestas llegaban. El dinero, los suministros o los alimentos por lo general se presentaban en el último minuto, pero Dios nunca lo defraudó. Así que esperaron. En cuestión de minutos, un panadero llamó a la puerta con varios lotes de pan. Pronto volvieron a llamar. Un carro de leche se había roto frente al orfanato. El lechero necesitaba deshacerse de la leche para que pudieran arreglar la rueda. ¿Podrían por casualidad hacer uso de ella? George sonrió. Había suficiente leche para satisfacer las necesidades de los niños sedientos. George estaba tan seguro de que Dios respondería que le agradecía al Señor por la provisión incluso antes de que llegara. Tus necesidades pueden ser diferentes a la de estos niños huérfanos. Sin embargo, puedes estar segura de que Dios también las suplirá todas. Como el sabio anciano señaló, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto el justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Salmo 37:25. Con Dios puedes estar confiada de que siempre tendrás lo suficiente. Prevención de riesgos, mi capacidad para evitar una pérdida o daño potencial. ¿Alguna vez te has preocupado por lo que podría pasar en el futuro? Creo que todas lo hacemos. Nos preocupa la posible pérdida de un empleo, una crisis de salud, la ruptura de ciertas relaciones, los desastres naturales, los resultados de las elecciones o cualquier otro supuesto escenario de qué pasaría si. Nos inquietamos, nos preocupamos y nos quedamos despiertas por la noche especulando sobre lo que podría suceder. El libro de Proverbios dice que la mujer que teme al Señor le sonríe al futuro, afronta segura el porvenir. Proverbios 31:25. Debido a que le teme a Dios, no le tiene miedo a los qué pasaría si, confía en que el Señor estará con ella sin importar lo que depare el mañana. La noche parece ser un momento en que damos rienda suelta a todos esos supuestos escenarios. ¿Con qué frecuencia has estado despierta por la noche preocupándote, repasando toda la clase de escenarios? ¿Qué pasaría si en tu mente? Salmos 4 es un salmo nocturno que David oró cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. La situación que se estaba desencadenando no era buena. El propio hijo de David estaba liderando una conspiración contra él. Segunda de Samuel 15:1, segunda de Samuel 18:33. ¿Puedes imaginarte? Solo piensa en los miedos y preocupaciones y los qué pasaría si que debería haber abrumado la mente de David. El salmo refleja cómo David aplacó sus pensamientos agitados. Él se centró en lo que conocía que era verdad acerca de Dios y resolvió confiar en el Señor. David no sabía lo que la noche podría deparar, no sabía lo que el día siguiente podría traer. Sin embargo, confiaba en que sin importar lo que pudiera suceder, Dios lo sustentaría. Aunque el desenlace fuera incierto, David confiaba en que Dios tenía todo bajo control. Él concluyó el salmo con esta declaración poderosa: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La Biblia enseña que Dios es soberano, Él es supremo, está sobre todo principado y autoridad, poder y dominio, y sobre todo nombre que pueda ser dado. Efesios 1:21. Él reina, Él controla todo. No importa lo que suceda en nuestras estructuras políticas, económicas o sociales. No importa lo que pase con nuestras finanzas, nuestra salud o nuestras relaciones. No importa qué tipo de caos y destrucción puedan surgir en nuestro camino. Podemos estar seguras de que el cielo gobierna y que Dios tiene el control. Podemos tener la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 38 y 39. Cuando le temes a Dios, puedes sonreír con confianza al futuro. No porque sepas lo que va a suceder,
sino porque sabes que Dios tiene el control y Él estará contigo a cada paso del camino. La pregunta correcta. Empezamos considerando la pregunta planteada por la jefe de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Para algunas mujeres la respuesta puede parecer clara. Sue se siente insegura con respecto a su apariencia. Siempre ha odiado la forma de su nariz. Melanie está ansiosa por su próxima fiesta. No quiere enfrentar la vergüenza de presentarse sola. Carrie está preocupada por la reunión de fin de año. Tiene miedo de que la culpen por el pobre desempeño de su equipo. Kelly quiere empezar su propio negocio, pero tiene miedo de dejar la seguridad de su trabajo actual. A Melinda no le gusta la forma en que su novio le habla a veces, pero tiene miedo de decir algo al respecto. Estas mujeres carecen de confianza. Algunos dirían que solo tienen que madurar y vencer el miedo que se interpone en el camino de su éxito profesional y su relación personal. Sin embargo, ¿qué pasa con las mujeres que se enfrentan a problemas más importantes? Becky teme que el nódulo de su seno sea cáncer. El marido de Cindy acaba de morir de un neurisma cerebral. Ella tiene miedo de criar sus 2 hijos sola. El marido de Jessica se divorció de ella después de 36 años de matrimonio. Ella sufre de artritis y no tiene ni idea de cómo se las va a arreglar. En lugar de comenzar su jubilación en Florida, está empezando una carrera en Walmart. Odette teme por su hijo, que es un adicto a la cocaína. Cada vez que suena el teléfono, tiene miedo de oír la noticia de que ha tenido una sobredosis y ha muerto. ¿Deberíamos también decirles a estas mujeres que actúen como adultas y aplasten sus miedos? ¿Deberíamos desafiarlas con la pregunta de Sandberg? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Creo que no. Hacerle esa pregunta a una mujer en crisis sería presuntuoso. Sería como superficial e insensible. Trivializaría lo profundo de su dolor. Estas mujeres tienen miedo y por una buena razón. Si estuvieras en sus zapatos, nos sentiríamos igual. Tú puedes sentirte identificada. ¿Has estado allí? Y si no has estado en su lugar, en algún momento lo estarás. En la pregunta de Sandberg está implícita la idea de que es posible deshacerse del miedo. Ella sugiere que si tuviéramos suficiente confianza, no tendríamos miedo. Sin embargo, ¿es deshacerse del miedo una meta realista? Pues no lo creo. El miedo está en nuestro esquema. Dios nos creó para que sintamos temor. Él creó nuestro cerebro con un sistema de temor que comprende 4 circuitos diferentes. Nuestro circuito de alarma y asociación son instintivos. Nuestro circuito de evaluación y ejecutivos son nuestra respuesta volitiva al disparador automático del miedo. Si nuestro objetivo es dejar de sentir miedo, estamos dando coces contra el aguijón. Esto no va a suceder. Somos criaturas temerosas. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. El pecado hizo que el miedo se desbocara. Cuando la humanidad pecó, la emoción que Dios había creado para nuestro bien se volvió una poderosa herramienta del enemigo. Desde ese fatídico día, Satanás ha usado implacablemente el miedo como una arma contra nosotras. Por lo tanto, mientras vivamos en este planeta, tenemos casi tantas posibilidades de librarnos del miedo como de librarnos del mal. Peleamos la batalla, eso es seguro. Sin embargo, hasta que no veamos a Jesús, la lucha no termina. Todas sentimos miedo. Los sentimientos de temor pueden ser repentinos e intensos o persistentes y leves. Pueden variar la intensidad desde la ansiedad y el estrés y la preocupación hasta el pánico, el terror y la desesperación. El temor es algo que surge en nuestros corazones prácticamente todos los días. Erradicar el temor es imposible. Por lo tanto, creo que la pregunta ¿qué harías si no tuvieras miedo? Es totalmente equivocada. Una mejor pregunta sería ¿qué harías cuando tengas miedo? El temor es una invitación. ¿Qué harías cuando tengas miedo? El temor es una invitación cuando el miedo llame a la puerta, como inevitablemente lo hará. Satanás quiere que respondas de la manera equivocada. Sin embargo, Dios te invita a responder de manera correcta. Puedes considerar el temor como una amenaza, pero en realidad
Este te presenta una oportunidad increíble. Desde la perspectiva de Dios, el temor es una invitación a confiar en Él, una invitación a examinar nuestros corazones, una invitación a profundizar nuestras raíces, una invitación a experimentar un temor más maravilloso y una invitación a descansar, contemplar y dejarnos asombrar. Para empezar, el miedo es una invitación a confiar en el Señor. David dijo: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3. ¿Te diste cuenta de que David dijo cuando siento miedo y no si siento miedo? David anticipó que se sentiría asustado. El miedo es de esperarse. La vida da miedo. Hay momentos en los que sentirás temor. David enfrentó muchas situaciones estresantes a lo largo de su vida. Tuvo que escapar para salvar su vida y continuar prófugo durante años cuando el rey Saúl lanzó un ataque para asesinarlo. La presión no terminó cuando David fue coronado rey. De hecho, se intensificó. Los detractores lo calumniaron, las multitudes se burlaron de él, sus amigos lo traicionaron, su familia lo rechazó. Luego surgió esa crisis con su hijo Absalón. David enfrentó a conspiraciones políticas, intentos de asesinato, sublevaciones y guerras. Además, tuvo que lidiar con la vergüenza, el remordimiento y el dolor debido a sus malas decisiones. Los salmos están repletos de los clamores de David a Dios por ayuda. También están llenos de declaraciones de la determinación de David de poner su confianza en Dios en lugar de otras cosas. A menudo clamaban: Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor, del implacable, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios. Tú eres mi confianza desde mi juventud. Salmo 71, 4 y 5. David tenía el hábito de poner su confianza en Dios. Con Dios como su confianza, era capaz de enfrentar incluso las circunstancias más difíciles con un espíritu pacífico y resuelto. ¿Qué harás cuando tengas miedo? Cuando el miedo golpee a tu puerta, Satanás quiere que confíes en sus soluciones. Sin embargo, Dios te invita a confiar en Él y depender de Él. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hallará tus sendas. Proverbios 3, 5 al 6. En segundo lugar, el temor es una invitación a examinar nuestros corazones. Durante la tormenta, Jesús le preguntó a los discípulos: ¿por qué tengo tanto miedo? Marcos 4:40. Pues, ¿por qué piensas, Jesús? ¿No es obvia la respuesta? Sin embargo, esta era una pregunta seria y no retórica. Si hubieras examinado sus corazones, habrías visto que en el fondo la razón de su temor no era la tormenta, sino su falta de confianza en Dios. El miedo que sentía era simplemente un síntoma de un problema más profundo. El miedo es como una luz indicadora en el tablero de un coche. Cuando la luz indicadora comienza a parpadear, te avisa de que algo está mal y puede requerir tu atención. Consideremos el escenario conocido de una mujer sintiéndose insegura sobre su apariencia. Por ejemplo, tal vez tenga una cicatriz reciente en la frente o un grano rojo hinchado y desagradable, o tal vez no ha perdido esos kilos de más del embarazo. En lugar de estar emocionada por asistir a la fiesta, se siente nerviosa, temerosa de que la gente note y mire fijamente lo que ella considera como una deficiencia física. Este sentimiento de temor es como una luz de advertencia a su tablero emocional. Puede indicar que está poniendo su confianza en el lugar equivocado. El sentimiento de temor puede revelarle que se está apoyando en la frágil red de la apariencia personal o en la validación de personas en lugar de confiar en Dios. El temor es un buen indicador de dónde estamos depositando nuestra confianza. Cuando sentimos miedo, esta es una oportunidad para examinar si estamos confiando en Dios más que en otras cosas. Nuestros corazones son muy engañosos. Podemos engañarnos pensando que estamos confiando en Dios solo cuando nuestra red de seguridad terrenal se ve amenazada y el miedo en nuestro corazón se eleva. Somos capaces de discernir dónde estamos realmente poniendo nuestra confianza. David oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Salmos 139, 23, 24.
Esa es una gran oración para orar cada vez que el miedo llama a nuestra puerta. En tercer lugar, el temor es una invitación a afianzar nuestras raíces más profundas en la palabra viva de Dios y en la fuente de agua viva. El miedo nos recuerda que necesitamos desesperadamente a Dios. Necesitamos su palabra y su espíritu. Esas son las cosas que dan vida a nuestro espíritu. El temor nos recuerda que debemos extender nuestras raíces hacia la corriente de agua, porque las cosas se están calentando y nuestras hojas se están empezando a caer. Tener raíces más profundas es una necesidad constante. Por supuesto, no obstante, cuando una crisis nos golpea, podemos descubrir que nuestras raíces no son tan profundas como pensábamos, o que no son lo suficientemente profundas como para soportar las temperaturas extremas y abrasadoras que de pronto nos han golpeado. El miedo es la invitación de Dios a extender nuestras raíces hacia sus aguas. Es una invitación a sumergirnos en su palabra y caminar por el poder de su espíritu. A medida que lo hagas, Él te proveerá lo que necesitas para permanecer verde y dar fruto incluso durante la sequía más difícil. Jeremías 17, de 5 al 8. Cuando el miedo es una invitación a experimentar un temor más maravilloso, el temor del Señor es el que vence todos los miedos. El temor reverente calma el miedo aprensivo. Cada vez que nos sintamos aprensivas, esta es una invitación de Dios a acercarnos con temor, obediencia, devoción, adoración y confianza. David a menudo le rogaba a Dios: dame integridad de corazón para temer tu nombre. Salmos 86, 11. Antes del reinado de David, él y 600 hombres se refugiaron de Saúl en la tierra de los filisteos. Aquis, rey de Gad, le dio la ciudad de Ziklag en cambio de servicios militares. Primera de Samuel 27, del 2 al 6. En una ocasión, cuando David y sus hombres estaban lejos de una campaña militar, los amalecitas organizaron una redada en Ziklag, destruyendo la ciudad, y se llevaron a todas las esposas e hijos de los habitantes. Para empeorar las cosas, los hombres de David lo culparon a él. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. La situación era ciertamente sombría. ¿Cómo respondió David? El versículo incluye: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Verso 6. ¿Cómo se fortaleció a sí mismo? Adorando. Dejó que el temor de Dios se impusiera sobre todos sus temores. Espero que este libro te haya convencido de que no todo el temor es malo. El miedo aprensivo es tu enemigo, sin embargo, el temor reverente es tu amigo. La única manera de derrotar al primero es abrazando el segundo. El temor reverente es aquel que calma todos los temores. Por último, el temor es una invitación a descansar, contemplar y dejarnos asombrar. Cuando nos sentimos ansiosas, queremos hacer algo para resolver la situación. Dios quiere que dejemos de tratar frenéticamente de encontrar nuestra propia solución. Él nos invita a dejar de esforzarnos, a descansar y a esperar pacientemente en Él. Cuando los israelitas se asustaron a causa de una amenaza política y trataron de huir del problema por sus propias fuerzas, Dios los desafió y los reprendió con estas palabras: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo serán salvos, en quietud y confianza está su poder. Pero ustedes no quisieron y dijeron: no, porque huiremos a caballo, por tanto irán. Y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces los que te persigan. Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantarán para tener compasión de ustedes. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Isaías 30, 15, 16, 18. ¿Qué quiere decir esperar en el Señor? No significa tratar a toda costa de inventar nuestra propia solución. No significa mover nuestro pie con impaciencia esperando una respuesta de Dios. Esperar en el Señor significa detenernos, hacer una pausa, esperar y contemplar a Dios con asombro y admiración. David anhelaba hacer esto más que cualquier otra cosa. Él dijo: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo,
habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27, 4. ¿Recuerdan la analogía del diamante? Cuando esperamos, dejamos que entre la luz. Nosotras, las criaturas, nos arrodillamos ante nuestro Creador y permitimos que su indescriptible poder y belleza nos inunde y asombre. Y quedamos deshechas. Mysterium tremendum id fascinum. Esperar en Dios pone todo en perspectiva. Cuando esperamos en Dios, los temores menores se arrodillan ante el gran temor y las confianzas menores se arrodillan ante la gran confianza. Esperar en Dios nos ayuda a verlo a Él y al mundo de la manera correcta. Mientras esperamos, algo increíble sucede. Su poder nos infunde una fuerza y una confianza sobrenaturales. Las Escrituras prometen que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Afirma que el temor del Señor conduce a la vida y que aquellos que abrazan este gran temor tendrán un sueño tranquilo y evitarán los problemas. Proverbios 19:23. Tus miedos, ansiedades y preocupaciones son una invitación a descansar, contemplar y dejarte asombrar por el Dios al que pertenece toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad desde todos los tiempos, ahora y para siempre, y a obtener una confianza fuerte de Él. Una notable determinación. Mientras escribo esta última sección, reflexiono en lo que ha sido una semana triste. El martes se cumplió 1 año del accidente del auto que se llevó al hijo de mi amiga Nanette, su nuera y sus 2 nietos. Ellos eran misioneros en un orfanato de Bulembu. Toda la familia murió al instante. Fue una tragedia horrible. Nanette nos escribió a mí y a otros amigos en el aniversario de su muerte. Ella dijo: la pérdida terrenal de Brenda, Melissa, Evelyn y Colton me ha llevado al borde de la desesperación, a veces sin saber si podré regresar. Tener esperanza es difícil. Mi fe pende de un hilo. Sin embargo, sé que están en los brazos de aquel que amaron y sirvieron tan fielmente. Vivo con la esperanza de la eternidad con Jesús y mi preciosa y amada familia. Sus oraciones me han protegido de aquel que quiere que me aleje. No lo haré. Que mi quebrantado aleluya continúe dándole a Dios toda la gloria. Justo después de recibir el mensaje de Nanette, recibí la noticia de Nick Charles, el hijo de 20 años de otros amigos, Tim y Halin. Había muerto de manera repentina e inesperada. Mi corazón se sentía apesumbrado, el dolor de hace 1 año y un dolor reciente, todo en un mismo día. El día después de la tragedia, Tim escribió: ayer Aline y yo lloramos. Lloramos hasta que no pudimos llorar más, hasta que ya no quedaban lágrimas por derramar. Luego, más tarde en la noche, nos miramos a los ojos y dijimos: podemos superarlo. No queremos hacer eso, pero podemos hacerlo. Sufrir este dolor, esta tristeza, esta desolación, porque sabemos que no tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas. Podemos superarlo como cristianos, como un hijo y una hija de un padre que sabe lo que siente el perder a un hijo. Sabemos que habrán días duros y noches de insomnio por delante, pero por ahora, aunque nuestras mentes están desconcertadas y nuestro corazón quebrantados, nuestra esperanza está firme y nuestra fe segura. Nuestro hijo está en casa. Observé con tristeza y asombro cómo Aline se paró con confianza para hablar en el servicio conmemorativo a fin de rendirle homenaje a Nick y desafiar a los oyentes a vivir una vida con propósito. Nanette y Aline son mis heroínas. También lo es la madre de Melissa, Michelle. Estas mujeres tienen un tremendo valor. Estoy segura de que disputarían este elogio, pero es cierto. La razón por la que digo que tienen valor no es porque sean supermujeres excepcionalmente dotadas con impresionantes listas de logros. Ellas dirán que son personas comunes como tú y yo. Tampoco es porque siempre se sienten fuertes
y nunca sienten miedo. Cuando el dolor las abruma, ellas se sienten muy vulnerables y débiles. Entonces, ¿por qué digo que tienen tremendo valor? Porque están decididas a poner su confianza en Dios, incluso cuando es difícil. Por causa de Cristo, se atreven a decir que pueden hacerlo. Cuando Satanás las tienta para que se aparten, dicen, no lo haré. No quieren caminar por esos caminos difíciles, pero están seguras de que debido a que el Señor camina con ellas, pueden seguir avanzando. Sus raíces son profundas. En medio del profundo dolor y la angustia, su esperanza está firme y su fe segura. La raíz de los injustos no será removida. Proverbios 12:3. Es verdad, la sequía es severa, sin embargo, la fe no se ha acabado. Aunque deterioradas por el calor y marchitas, sus hojas permanecen verdes. Sospecho que escogiste este libro porque querías convertirte en una mujer más segura de sí misma. Espero haberte desafiado a pensar en la confianza de una manera diferente. La confianza fuerte no se encuentra en un sentimiento fuerte, sino en un Salvador poderoso. Algunas de ustedes han sido sacudidas por la tragedia y la pérdida, como sucedió con mis amigas Nanette, Michelle, Aline. Otras simplemente se enfrentan a los ataques habituales contra la confianza que son producto de vivir en un mundo caído, como el miedo y el fracaso, la vergüenza o el temor al futuro. Sin importar si tu batalla con la confianza es grande o pequeña, puedes estar segura de que ésta crecerá fuerte y alta como la palmera dalítera y el cedro cuando crezcas en el temor del Señor. Las mujeres de hoy están llenas de miedos, inseguridades y ansiedades. La sabiduría popular nos dice que la respuesta a este problema es creer más en nosotras mismas. Sin embargo, la Biblia proporciona una solución diferente. Esta enseña que la manera de combatir el temor es con más temor, un temor diferente. La que nos transformará en mujeres audaces, valientes y confiadas es un temor piadoso y reverente. Confiar en Dios transforma tus imposibilidades en posibilidades. Todo lo puedes en Él que te fortalece. Filipenses 4:13. A medida que tu temor de Dios aumenta, tu temor de las circunstancias disminuye. El temor de Dios te transforma. De asustada a segura, estresada a relajada, alarmante a tranquila, de agitada a asombrada, de tímida a audaz, de temerosa a llena de fe, de cobarde a segura de ti misma, de atemorizada a atrevida. Convertirte en una mujer reverente y temerosa de Dios aliviará tus miedos, reducirá tus ansiedades y te infundará valor. Como el gran sabio dijo, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 14:26. La verdadera confianza.